Capítulo 1. Un mago en un mundo diferente. Paz. Era pacífico. Idílico. Harry sabía que este mundo estaba lejos de ser seguro o civilizado. Pero aquí, en las interminables llanuras onduladas, era fácil olvidarlo. 10 años. Habían pasado 10 años desde que Harry Potter se encontró en este mundo extraño y atrasado. Esos 10 años habían estado llenos de ira, luego desesperación y luego aceptación. Finalmente había llegado a una sensación casi completamente extraña. Contento. Fue una sensación extraña. Harry realmente nunca había tenido mucho espacio en su vida para la felicidad. Siempre fue empujado y tirado de un lado a otro por el mundo y las personas que lo habitaban. Aquí estaba solo. Completamente solo. Sin responsabilidades y sin expectativas. Le molestó un poco, todavía extrañaba a sus amigos y las sombras que habían dejado sobre él. Sabía, sin embargo, que no había vuelta atrás. Él estaba aquí, en este mundo, y era probable que así permaneciera. Este mundo era medieval. Le había tomado algún tiempo a Harry darse cuenta de que no estaba simplemente en el pasado, sino en un mundo completamente nuevo que parecía estar atrapado en la era de las espadas, los reyes, los caballeros y las doncellas. Fue curiosamente reconfortante. En la superficie compartía muchas similitudes con el mundo mágico, aunque era un poco más sucio. Una cosa para la que no había estado preparada era lo desordenada que era la vida medieval. La gente común vivía un estilo de vida realmente miserable, dominado por el trabajo duro, la suciedad y la humedad. Como mago, esto le importaba poco a Harry. Podría vivir como un rey en medio de un desierto árido. Se podía invocar agua mediante magia y la comida podía ingerirse y duplicarse casi indefinidamente. Un solo pez podría alimentar a Harry durante semanas, y aquí tenía un río entero. Era curioso lo pacífico que encontró esta tierra. Era una tierra dividida por el derramamiento de sangre y la muerte, pero se sentía casi natural en este entorno. No hubo grandes señores ni conquistadores empeñados en someter a la humanidad. Simplemente había gente, siendo gente. Gente peleando por fronteras, granjas, oro o mujeres. Harry encontró casi reconfortante la pura banalidad de los conflictos en este lugar. No era necesario y por eso había llegado a amarlo. En su búsqueda de un camino a casa había viajado por todas partes. Había visto las ruinas desmoronadas de épocas pasadas y los altos salones de los grandes reyes de este mundo. Había visto las tierras salvajes y las bandas y bandoleros que las frecuentaban. Había recorrido innumerables desiertos, llanuras, cuevas y valles. Se había movido por el mundo como un fantasma, invisible y desconocido. Aunque en los últimos años se había calmado. Construyó una pequeña granja junto a un pequeño río en las grandes llanuras de hierba. De vez en cuando, los jinetes pasaban cerca, hombres grandes, rubios y peludos que le recordaban a Harry cómo imaginaba que habrían sido los vikingos. Algunos incluso intentaron hablar con él. Algunos intentaron convencerlo de que trasladara su casa a un pueblo cercano. Dijeron que la naturaleza ya no era segura para un hombre solo. Harry había ignorado sus advertencias. Había viajado muy lejos y visto mucho en este mundo, y nada de lo que había visto podía amenazarlo. Este mundo no tenía verdadera magia. Podía sentir una chispa de algo en los árboles y en el suelo, pero no era nada comparado con la magia de su hogar. Algunas de las canciones que había escuchado en las posadas al borde de la carretera parecían casi seres vivos, pero aún así, no había magia en ellas. Había aprendido que era un mundo curioso. No era la tierra, de eso estaba segura. Había visto árboles más anchos y altos que los árboles más grandes de la tierra, como grandes rascacielos de madera que se esforzaban por alcanzar el cielo. Había conocidas criaturas repugnantes, una mezcla abominable entre duendes y trolls, que parecían albergar un profundo odio hacia todos los demás seres vivos. Se había encontrado con lobos del tamaño de osos y mucho más feroces. Incluso había visto águilas del tamaño de un avión, a lo lejos, volando sobre las gélidas cimas de las montañas en el este. Y, sin embargo, el mundo era mugle. Era monótono, sucio e implacable. También fue hermoso. Este mundo estaba casi completamente intacto por los estragos del hombre y la civilización. Las llanuras que ahora llamaban hogar se extendían por millas y millas, ininterrumpidas y fluidas. Un gran mar de hierba, a través del cual manadas de caballos corrían como agua de este a oeste y viceversa. Al norte, una gran cadena de montañas con picos nevados que parecían brillar brillantes y puros bajo la cálida luz del sol de esta tierra, absolutamente indómita e inmaculada.
Fluyendo desde las grietas oscuras en las caras inferiores había un bosque enorme y antiguo que le recordó a Harry el bosque prohibido en casa. Mantenía la misma tensión, la misma vigilancia. Por ahora, sin embargo, Harry estaba contento. Estaba sentado con las piernas cruzadas junto al río cerca de su casa, con los ojos cerrados y los oídos abiertos. Se sumergió en los sonidos que lo rodeaban, el enérgico gorgoteo de las fuertes aguas mientras se apresuraban en su camino hacia el gran río del este, y de allí hacia el mar. Había pocos pájaros en las llanuras abiertas, los pocos que no habían cantaban ni hacían alondras, en cambio lo que escuchaba de él eran los sonidos de la maleza. De pequeñas criaturas peludas que se ganan la vida en la tierra seca de las amplias praderas. Algo se impresionó en su conciencia, un sonido ligeramente fuera de sincronía con el resto del mundo. Era suave y casi silencioso, pero Harry se había acostumbrado al mundo que ahora ocupaba y chirriaba en su conciencia como el goteo de un grifo en una casa silenciosa. Era un ruido humano, pero ni siquiera eso era del todo correcto. Abrió los ojos, buscando el origen del disturbio. Allí, justo debajo de él, un hombre había sido arrastrado a la orilla por el recodo del río. Evidentemente estaba empapado hasta los huesos. Incluso desde esta distancia, el hombre parecía maltratado y magullado por su viaje por las aguas, a menudo blancas, del río. Harry se puso de pie y se movió con la facilidad de la familiaridad a través de las muchas rocas que cubrían su camino. Habían pasado algunas semanas desde la última vez que había tenido un contacto humano significativo, un joven de un pueblo cercano que pasaba por allí, y sintió que tal vez, solo tal vez, le daría la bienvenida a la compañía. Incluso si la forma de su llegada sugiere que su existencia pacífica pronto podría llegar a su fin. El hombre era muy alto, más de 6 pies según los cálculos de Harry. Unos centímetros más alto que el propio Harry. También exudaba el tipo de salud y condición física común a muchos de los hombres y mujeres de este mundo. Tenía el pelo oscuro y desgreñado, salpicado ocasionalmente de algún mechón gris, y un rostro pálido pero curtido, con pómulos altos y marcados. Su equipo era obviamente de alto nivel, aunque estaba muy desgastado por el uso. Llevaba una espada que era simple y sin adornos, pero la luz brillaba y ondulaba en la hoja como si el agua del río misma hubiera sido modelada en un borde y la luz del sol hubiera quedado atrapada en su interior. También llevaba una colección de cuchillos de menor calidad, pero todavía de tal artificio que resultaban claros para los ojos desconocidos de Harry. En general, la impresión que tuvo Harry fue la de un vagabundo similar a él en sus primeros años en este mundo, aunque obviamente este hombre no era un mago. Parecía parecerse a los nobles de este mundo, y la fuerza de sus rasgos lo delataba de inmediato. Harry pensó que probablemente tendría entre 40 y tantos años, aunque era difícil juzgarlo. El duro estilo de vida que imponía este mundo añadió años a los rostros de todos los hombres. Harry inmediatamente se puso a atender al hombre desconocido, aunque sorprendentemente parecía estar sufriendo nada más que fatiga y algunos cortes y moretones menores. Harry rápidamente secó la ropa del hombre y lo calentó, tratando los cortes y moretones con simples hechizos curativos. Este tipo de lesiones eran comunes entre la gente de este mundo, pero a Harry le pareció que este hombre podría haber estado en una pelea, a juzgar por lo reciente que parecían la mayoría. Pronto, el hombre volvió a la conciencia, aunque sabiamente decidió quedarse quieto cuando lo hizo. Entonces desconfiaba de Harry. Eso añadió un cierto nivel de inteligencia a su estimación del hombre. Decidió dejar al hombre en paz, sería mejor si el hombre desconocido sintiera que tenía el control de la situación antes de que Harry intentara presionarlo. Mientras esperaba que el hombre volviera en sí, Harry había encendido un pequeño fuego en la orilla del río, para disipar las sospechas cuando el hombre volviera en sí y se encontrara cálido y seco después de su viaje por el río casi glacial. Ahora Harry se ocupaba de atender ese fuego, era innecesario por supuesto, pero esperaba que hiciera que el hombre se sintiera menos amenazado en su presencia. Finalmente, el hombre hizo un ruido y Harry se giró para mirarlo a los ojos. Sus ojos eran de un tono gris, profundos y penetrantes, y miraban a Harry con evidente inteligencia. Harry sabía que lo estaban juzgando como una amenaza potencial, pero no le preocupaba. Este mundo estaba completamente indefenso ante su propia magia, estaba seguro de que no tenía nada que temer de ninguno de sus habitantes. Después de una breve mirada, el hombre finalmente se movió para hablar. «Tengo una deuda contigo, extraño», dijo el hombre quizás un poco tentativamente, aunque Harry podía sentir el poder y el tono autoritario debajo. Un hombre de alta cuna, sin duda, aunque modesto, al parecer.
Soy Aragorn, hijo de Arathorn. Estaba seguro de que había llegado el día de mi muerte cuando caí al río. Harry avanzando hacia el hombre, contento de que pareciera tener un temperamento sano. Sin deuda, Aragorn, hijo de Arathorn. Soy Harry, hijo de James. No habrías muerto sin mi intervención, aunque no tengo ninguna duda de que estarías mucho más dolorido que ahora. Los ojos de Aragorn se abrieron un poco y se puso de pie rápidamente, flexionándose mientras se levantaba. Hablas verdad, no me duele nada, salva el cansancio de un largo día en la silla. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo he dormido? Harry pudo ver que Aragorn estaba extremadamente preocupado por la perspectiva y rápidamente habló para disipar sus temores. Supongo que no mucho. Viniste del río hace menos de 10 minutos y no creo que estuviste allí más de 1 o 2 horas. Aragorn suspira aliviado y luego frunce el ceño. Entonces, ¿cómo es posible mi buena salud actual? Seguramente tal curación está más allá del alcance de los hombres, ni siquiera las artes de los elfos curarían cortes y moretones tan rápidamente como este. ¿De dónde vienes, Harry, hijo de James? ¿Tienes tal conocimiento? Harry se preguntó por un momento la referencia a los elfos, porque no había encontrado ninguno en sus viajes. Pero claro, los elfos de su propio mundo siempre habían sido astutos y muy capaces de ocultarse de los ojos inactivos, y Harry no había estado buscando a las criaturas bajas y sérviles. Lejos, demasiado lejos. Suspensó un poco triste ante los pensamientos de volver a casa. Mucho más lejos de lo que yo he caminado, lo sé. Aragorn frunció el ceño porque no estaba del todo contento con la evitación de Harry, pero se dio cuenta de que no tenía motivos para preguntarle al hombre a quien todavía sentía que le debía la vida. Había asuntos más apremiantes entre manos. Harry, pronto vendrán cosas malas sobre nosotros, debo apresurarme al abismo de Helm antes del anochecer, una gran oscuridad está cayendo sobre esta tierra y es allí donde se librará la primera gran batalla. Aragorn le indicó a Harry por un momento antes de continuar. Deberías unirte a mí, tienes la apariencia de un hombre que sabe empuñar una espada. Harry lo hizo, hasta cierto punto. Durante mucho tiempo había llevado una espada consigo en sus viajes y descubrió que caminar por el desierto sin una se consideraba inusual y sospechosa. También lo hacía parecer un blanco fácil, estaba seguro de que haber adoptado una espada había salvado las vidas de algunas almas desesperadas. A lo largo de los años, se había conocido con él, aunque solo era una tapadera para su magia. Había encontrado formas de usar su magia para hacer que la espada fuera más fácil de blandir y controlar sin intercambio efectividad y lo había convertido en una fuerza a tener en cuenta, al menos contra los indisciplinados bandoleros que había encontrado hasta ahora. Pero no estaba dispuesto a levantar palos y lanzarse a la batalla. Este hombre obviamente podía cuidar de sí mismo, Harry no veía la necesidad de aprender a protegerlo. Además, todavía no estaba tan cansado de su existencia pacífica como para lanzarse con ambos pies a la guerra. Tengo un poco de habilidad, es cierto. Pero mi lugar está aquí, con mi hogar y yo, dejó de hablar cuando escuchó una bocina a través de la ondulada pradera, débil y muy distante. Tanto él como Aragorn compartieron una mirada antes de ponerse de pie de un salto y correr rápidamente hacia la cima de la colina en la que Harry se había estado relajando apenas media hora antes. Ante la vista que encontraron sus ojos, no pudieron hacer nada más que mirar fijamente. Una gran columna de oscuridad avanzaba por el paisaje, dirigiéndose hacia su colina. El trueno distante a millas de pies se podía escuchar mientras una fuerza de más de 10.000 personas avanzaba a través del paisaje, con pancartas ensangrentadas y rotas portando una mano blanca ondeando al viento. Parecía que el aire se volvía más frío a medida que se acercaban y el sol se ocultaba detrás de unas nubes que crecían rápidamente. Pensándolo bien, dijo Harry después de un largo momento de silencio, quizás haga lo que sugieres. Al abismo de Helm, dices. Vamos. La casa de Harry estaba ligeramente protegida, no deseaba aislarse del mundo por completo. En lugar de eso, había colocado algunas barreras basadas en intenciones básicas alrededor del edificio, para mantener alejadas a algunas de las criaturas más peligrosas de este mundo mientras dormía. No detendrían a un ejército. Tampoco tuvo tiempo para erigir barreras más completas, ya que tardaron semanas en levantarlas y años en fortalecerlas. No es que pensara que podría crear protecciones capaces de repeler tal fuerza, sospechaba que incluso las protecciones establecidas en Hogwarts fallarían ante semejante anfitrión. Los dos hombres regresaron colina abajo rápidamente hacia la morada de Harry. A toda prisa, Harry revoloteaba por su casa, recordando todo lo que consideraba irreemplazable. Eso no fue mucho.
Todo lo que todavía tenía de su antigua vida era su varita, algunos buenos recuerdos y los arrepentimientos que lo mantenían tan alejado de la gente de aquí, incluso después de tanto tiempo. Aún así, recogió algo de comida y agua en una bolsa, encantado para mantenerla fresca y fresca. Cogió su espada, una espada larga de aspecto decente que le había quitado a un desafortunado aspirante a ladrón y salió corriendo por la puerta. Aragorn había ensillado el caballo de Arry, Cadogan. Lleva el nombre del loco retrato de Hogwarts con el que compartía algunos rasgos y estaba cuidando un nuevo caballo que Arry no reconoció. Su nombre es Brego, dijo Aragorn, entre susurros suaves palabras al oído del caballo. Entonces ambos hombres montaron en sus corceles y cabalgaron a toda prisa siguiendo el río. Este río tiene su origen en The Epinestream, y desde aquí fluye para encontrarse con el Isen en los vados. Si lo seguimos río arriba deberíamos llegar a Aglarond antes del anochecer, explicó Aragorn. Solo puedo esperar que el paso del rey no haya sido molestado después del ataque que provocó mi caída. Mientras avanzaban, hablaban. Aragorn se sorprendió por lo lejos que estaba Arry del mundo, aparentemente ignorante de mucho de lo que durante mucho tiempo había dado por sentado. Aragorn habló de elfos, no de los elfos que Arry conoció, sino de seres altos, rubios e inmortales que al oído de Arry parecían ser la personificación de la gracia. Habló de los enanos, una raza que no había sido más que un mito y una leyenda en el propio mundo de Arry. Habló de orcos, goblins, trolls y otras cosas malas, habló de la guerra que se avecinaba entre el señor oscuro Sauron y los reinos de los hombres. Arry, a su vez, habló de sus viajes, desde los oscuros pantanos brumosos del norte hasta los desiertos calurosos y azotados del sur. Aragorn había viajado muy lejos y pudo comparar algunas de sus historias con facilidad. En Aragorn, Arry reconoció algo así como un espíritu afín. El hombre había evitado hablar mucho de sí mismo, pero para Arry era obvio que llevaba una pesada carga. Le parecía que el hombre estaría feliz de regresar a los días errantes de su juventud, pero aquí estaba, en el centro de una guerra, como Arry nunca había conocido. En Arry, Aragorn encontró un misterio. El joven había viajado mucho y visto mucho, pero al parecer se había mantenido alejado de la gente. No sabía casi nada de Arda ni siquiera de la gente que habitaba en ella. Aragorn no sabía cómo el serio joven había llegado a vivir solo en Westfold durante tanto tiempo, un área que había sido tan despiadadamente devastada por los secuaces de Saruman. El joven habló con nostalgia de la paz que había disfrutado durante sus años de casi exilio, pero Aragorn sabía que los Dunlentinos y Uruk-hai habían estado quemando la zona durante al menos muchos meses. En las historias de sus viajes encontré más misterio. Reconoció lugares de los cuentos de Arry. Arry habló del Mar Tern y de las interminables llanuras donde el antiguo mar interior del Car había dado vida a Cuivienen bajo las estrellas antes de que la luz de los dos árboles ahuyentara la oscuridad de la Tierra Media. Escuchó mientras Arry describía el devastado extremo norte y las ruinas de Angband y los restos destruidos de los Tangorodrim. Incluso habló de las montañas destrozadas inundadas en un océano helado donde algunos creían que los horrores tácitos de Utumno se habían arrastrado una vez desde las profundidades más oscuras de la tierra antes de que la luz y el poder de los Valar cayeran sobre ellas en la batalla. De los poderes. Arry parecía tratar las tierras salvajes de la Tierra Media con imprudente descuido, incluso después de sus largos y distantes viajes a tierras que durante mucho tiempo estuvieron bajo el dominio de Sauron. Los orcos, los duendes y los hombres oscuros del este no temían al joven. Hablaba incluso de dragones y expresaba solo interés y fascinación, no el miedo y el respeto que deberían infundir incluso los hijos más malos de Ancalagon y Glaurung. El propio Aragorn se sentía bastante seguro en la naturaleza, largos años de experiencia le permitían sentirse seguro de su propia capacidad para sobrevivir a la mayoría de las pruebas de esa vida. Sus viajes por el este habían consumido más de una década de la larga vida de Aragorn, y aún más sus viajes por el lejano Arad y el extremo sur. Muchas veces su vida había corrido peligro y solo su larga experiencia y el valor de sus estoicos compañeros lo habían ayudado a salir adelante. Arry, sin embargo, tuvo una fracción mínima de esa experiencia y ninguna de las precauciones del Ranger. Aragorn estaba desconcertado por cómo había sobrevivido solo en condiciones tan duras y peligrosas durante tanto tiempo. Ninguna habilidad con una espada podría salvar a un hombre del frío, la enfermedad o las muchas plantas envenenadas que deben evitarse en las tierras salvajes de la Tierra Media e incluso un gran espadachín podría ser vencido por los goblins si fueran imprudentes al atravesar las montañas nubladas.
Ningún hombre había explorado el norte helado como afirmaba Harry, las cicatrices de Morgoth todavía filtraban malicia y nada podía sobrevivir mucho tiempo en esos páramos sin sucumbir al frío, el hambre o la oscuridad. Normalmente, Aragorn descartaría las historias como las de un joven jactancioso, pero había algo en el joven que le hizo detenerse por un momento. Extraña, aunque su actitud era imposible, las historias parecían ser contadas de tal manera que parecía que Harry no tenía idea de que las historias que contaba estaban más allá de lo que cualquier hombre o elfo había hecho desde los días más antiguos. No presionó demasiado al joven, pero sembró la semilla de la duda. El este estaba lejos de estar despoblado. Lo que preocupaba a Aragorn era que los orientales Tern habían estado durante mucho tiempo bajo el dominio del Señor Oscuro y habían rendido servicio a sus sirvientes oscuros. Le pareció extremadamente conveniente que un hombre desconocido saliera de ese lugar tan oscuro para encontrarse al lado de Aragorn. Sin embargo, no todos los hombres de este habían sido corrompidos. Eso no era lo que preocupaba a Aragorn, lo que más le preocupaba era cómo encontró sus artesanías curativas y cómo había caminado con tanta ligereza por el mundo que su presencia era completamente desconocida para un hombre que había viajado tanto como el jefe de los Dúnedain. Quizás Gandalf supiera más. Gran parte de este estaba oculta incluso para Aragorn. Le había hablado de los elfos orientales, los Avarío-Avamanjar, pero había creído que hacía tiempo que estaban debilitados o arrasados por la oscuridad. Quizás su compañero los había encontrado, o hombres que habían aprendido de ellos el arte de curar. Parecía poco probable. ¿Cómo podrían esos elfos que negaron la entrada a Aman y se alejaron de la sabiduría de los Ainur tener habilidades que excedían incluso a los Noldor? Al final decidió que poco importaba. Ya sea que las historias sean ciertas o no, Harry ciertamente podía sostener una espada y eso era lo que se necesitaba más que nada en la pelea que se avecinaba. Pero si las historias eran ciertas, tal vez la mano de los Valar no estaría tan distante como muchos habían llegado a creer. O tal vez la mano de alguien más, alguien y más oscuro. Resolvió vigilar a su compañero. Harry estaba cauteloso ahora. La historia de Aragorn sobre Sauron destrozó sus esperanzas de una existencia pacífica y era obvia por una o dos de las historias del noble que la magia no era tan desconocida como Harry había creído. Los elfos, al parecer, tenían acceso a una magia sutil propia muy diferente de su propia experiencia. Luego estaban los magos. Se suponía que Saruman el Blanco, el comandante del ejército que incluso ahora se podía ver oscureciendo el horizonte detrás de los dos jinetes, era poderoso, sabio y antiguo. Ah, y el mal ahora también. Luego estaban las breves menciones a Gandalf. Quien Harry adivinó era otro mago en la misma línea que Saruman, aunque del lado del bien. Era obvio que Aragorn sentía un gran respeto por el mago, aunque no habló mucho de él. Más interesante fue el trasfondo que Aragorn pudo brindar sobre los lugares por los que Harry había vagado. Cuando llegó por primera vez a este mundo, estaba en una isla oscura y destrozada en medio de un mar gris interminable de hielo cruel. Aragorn se preguntó a Harry, el hombre curtido y sin afeitar había demostrado ser un historiador, capaz de darle a Harry una visión de la historia de su nuevo mundo mucho más allá de cualquiera de los hombres que había conocido hasta ahora. Harry no tenía idea de cuánta era verdad y cuánta era leyenda. Aragorn afirmó haber obtenido sus conocimientos de los ancianos entre los sabios. Gandalf, Saruman, Elrond, Galadriel, personas que incluso podrían haber visto de primera mano los acontecimientos que describen. Después de todo eso, Harry se sintió agradecido por haber tratado de mantener su identidad y existencia lo más silenciosas posibles. Si había algo para lo que su magia era buena era para mantenerse en secreto. El descubrimiento de que no tenía el monopolio de la magia fue motivo de preocupación. Ya había descubierto que las repugnantes criaturas orcas ocasionalmente podían ver a través de cosas como avisos y hechizos repelentes de mugles. Era probable que los elfos y magos descritos por Aragorn fueran aún más capaces. Según el comentario de Aragorn sobre su historia, había llegado a la Tierra Media entre las ruinas de Angband Utumno, ahora inundadas durante mucho tiempo después de que los dioses hubieran luchado por el destino del mundo antes de que aparecieran hombres o elfos. Era como algo sacado de un mito nórdico, era obviamente fantástico. Tenía que tomarlo con cautela, pero la existencia de elfos inmortales le hacía dudar de su propia seguridad. Seguramente los seres inmortales no se dejarían engañar tan fácilmente por la niebla del tiempo. Esta línea de pensamiento lo mantuvo ocupada durante todo el viaje. Al caer la tarde llegaron al dique de Helm, según dijo Aragorn, una muralla baja colocada a lo largo de la entrada de Edpin-Comp. Cuando se acercaron, una voz resonó. En nombre de Théoden, señor de la marca, declaranse.
Aragorn, hijo de Arathorn, viene trayendo noticias para el rey, respondió Aragorn. Su sola presencia es una buena noticia sin medida, Lord Aragorn. El estado de ánimo en el grupo del rey era oscuro al enterarse de su pérdida, dijo la voz. El rey y Éomer no han pasado hace mucho tiempo, debemos defender el dique tanto tiempo como sea posible. Avisa al rey que el enemigo te pisa los talones. Esas son nuestras noticias, pero ahora debemos darnos prisa. Se volvió hacia Arri. Ven Arri, el tiempo es corto. Arri estaba rápidamente reevaluando su impresión de Aragorn. Arri había creído que el hombre era simplemente un ranger, su familiaridad con la familia real de Rohan echó por tierra esa idea. Obviamente era un hombre importante, Arri no estaba seguro si su proximidad con el hombre era buena o mala. Dada la suerte histórica de Arri, se inclinaba a que fuera mala. Pronto estaban subiendo la larga rampa hacia la gran puerta de la fortaleza, allí nuevamente ambos fueron desafiados desde lo alto de la oscuridad en lo alto de la muralla. Aragorn, hijo de Arathorn, traigo noticias y consejo para el rey, y el brazo espada de mi compañero, Arri, hijo de James, gritó Aragorn en la oscuridad. La voz volvió a sonar. Lord Aragorn. Estas son realmente buenas noticias, creíamos que habías caído en Westfold. El rey estará muy agradecido por tu regreso sano y salvo y por traer otra espada contigo. Incluso una estará muy bien. Recibió. Con eso, el hombre gritó que se abrió la gran puerta para permitirles la entrada. Cuando entraron en la fortaleza, Arri evaluó a sus defensores. Realmente eran un grupo lamentable. La mayoría eran una chusma de niños y ancianos, cada uno con una cota de malla que no les quedaba bien y espadas oxidadas y picadas en sus cinturones. Parecían desamparados y destrozados, obviamente conocían la fuerza que estaba en camino para atacarlos. Mientras miraba, una chispa de esperanza se encendió en los ojos que contemplaban al Lord Aragorn. Parecía que su nuevo conocido era definitivamente alguien. Arri pateó su caballo más cerca del hombre mayor. «Señor Aragorn», preguntó suavemente. «Espero no haberle insultado por ser demasiado familiar, mi señor». Arri no se sentía cómodo con el sistema feudal todavía usado en este mundo, pero sabía lo suficiente como para tratar de evitar insultar a personas importantes a través de sus modales modernos. Aragorn simplemente le restó importancia. «Ya te has ganado el derecho a la familiaridad, amigo mío». No se ofendió ni se recibió ninguna ofensa, así que no te preocupes. Por fin, los dos hombres y su multitud de seguidores llegaron al centro de la torre del homenaje, donde los esperaban una colección inusual. La primera en llamar la atención de Arri fue una dama, pálida y rubia. Y trágico. Podía ver en sus ojos tanto alegría como dolor por el regreso de Aragorn, aunque Arri no sabía por qué. Llevaba un vestido azul atractivo pero utilitario al estilo de la época y el cabello largo caía en cascada desde su cabeza hasta su cintura como una cascada de oro fundido. La siguiente también fue justa, aunque de un modo totalmente diferente. A Arri le parecía estar completamente fuera de lugar entre la suciedad, la mugre y la sangre de este mundo. Alto, ágil y con cabello largo, liso y rubio pálido, Arri pensó que se refería al elfo, Legolas, que había estado en el grupo de viaje de Aragorn. Mientras Arri miraba al elfo, vio una brillante sonrisa extendiéndose por sus rasgos, revelando unos dientes perfectos y blancos como perlas. Luego había un hombre alto, barbudo y de hombros anchos. Su porte y vestimenta no dejaban dudas de que se trataba de un gran y respetado guerrero entre los Rohirrim, el pueblo que poblaba las grandes llanuras donde Arri había establecido su hogar. Miró la llegada de Aragorn con apariencia controlada, pero Arri pudo ver la felicidad jugando en sus ojos oscuros y serios. Finalmente un enano, de eso Arri no tenía ninguna duda. Casi tan ancho como bajo, y casi completamente oculto detrás de su espesa barba castaña, se parecía exactamente a los enanos de los cuentos de hadas de su propio mundo. Arri también notó que llevaba una cantidad de hachas mucho mayor de la que jamás podría necesitar. Gimli, lo había llamado Aragorn. El hombre habló primero. «Lord Aragorn. Llegas tarde. Tan rápido te fuiste después de que tuvimos la oportunidad de desenvainar espadas juntos. Tu regreso es realmente una buena noticia». Arri pudo ver un brillo de alegría en los ojos del hombre alto. Aragorn saltó de su caballo y le pasó las riendas a uno de los hombres cercanos. «Mis disculpas, Éomer hijo de Eomund. Porque mi compañero me asaltó y agredió cuando decidió tomar un baño». Esta parecía ser la señal para que todos corrieran hacia Aragorn, la dama, Legolas y Gimli en primer lugar entre ellos. Arri se hizo a un lado, sintiéndose fuera de lugar en esta reunión de amigos.
No era un señor, ni un elfo, ni un enano, y sabía que normalmente no se encontraría en semejante compañía. Sin embargo, descubrió que el afecto mutuo se reconfortaba y se preguntó cuánto habían pasado juntos. Sonrió con tristeza, porque su amistad le recordaba mucho a la suya con Ron y Hermione. La dama se separó primero del grupo y rápidamente se acercó a Harry, donde estaba, medio olvidado y perdido en los recuerdos. Todos tenemos una deuda contigo, Harry, hijo de James. Ahora que Lord Aragorn ha regresado con nosotros y con mejor salud que cuando se fue, ahora tenemos la esperanza de pasar la noche. Harry se inclinó profundamente ante ella. Como le dije a Lord Aragorn, mi señora, no hay ninguna deuda, simplemente hice lo que cualquier otra persona habría hecho. Mientras hablaba, la miró más de cerca, tratando de descubrir por qué había venido a hablar con él. Sabía que no tenía ningún puesto en este mundo, ahora que estaba aquí era probable que terminara bajo el mando de algún sargento, o como se llamaran aquí, y lo dejaran valerse por sí mismo. Lord Aragorn me habló de tus habilidades curativas. Estaré escondido en las cuevas con las mujeres y los bebés, atendiendo a los heridos en la batalla que se avecina. ¿Quizás te unirías a mí en mi tarea?, preguntó ella. Eso hizo que Harry se quedara corto. Por supuesto, lo único inusual que habían visto en él hasta ahora era su capacidad para curar las heridas de Aragorn. Era lógico que quisieran aprovechar esa capacidad al máximo. La otra cosa que notó fue la amargura con la que la señora consideró su tarea. A Harry le pareció un poco divertido que ella mirara a sus compañeras con tan aparente desprecio. Finalmente, Harry reconocía una orden cuando la escuchaba, sin importar lo suave que estuviera redactada. Él inclinó la cabeza. Si eso es lo que ordena mi señora, pero si no causa un insulto grave, ¿podría saber tu nombre? Ella pareció sorprendida al darse cuenta de que él no la conocía, pero se le pasó rápidamente. Mis disculpas, Lord Harry, soy Eowyn, mi madre Theoduin era la hermana del rey Theoden. Éomer, avanzando hacia el hombre de anchos hombros que ahora se reía estridentemente de alguna broma entre él y Gimli, es mi hermano. No es necesario, mi Lady Eowyn, no soy un señor. No tengo rango ni posición, aunque sus palabras me hacen un gran honor. Harry había llegado a comprender la forma en que hablaba la gente de este mundo, pero encontró las palabras correctas para una situación como esta le causaba dolor de cabeza. Al menos ahora tenía un nombre para los dos desconocidos entre los amigos de Aragorn. Eowyn pareció sorprendido por eso. No, señor. Pero tu ropa es demasiado fina y tus rasgos demasiado bellos para ser cualquier otra cosa. Te había tomado por parientes de Lord Aragorn cuando te vi por primera vez en su compañía. Miró entre Harry y Aragorn, quien todavía estaba siendo golpeado furiosamente en la espalda por un alegre enano. El parecido es cierto, aunque tus ojos son extraños y tu nombre aún más extraño. Harry molestando ante su arrebato, era cierto que había algo parecido entre Harry y Aragorn, aunque no tan cercano como ella sugirió. Ambos tenían cabello oscuro y rasgos fuertes, pero Harry no tenía la altura de Aragorn ni sus ojos graves. Fue bueno que se hubiera deshecho de sus gafas poco antes de llegar a la Tierra Media, seguramente habrían sido objeto de fascinación. Supuso que su señorío se debía principalmente a sus hábitos de baño, que eran bastante más estrictos que los de la mayoría de las personas que podían ver a su alrededor. Si tenemos una relación, entonces sería una circunstancia verdaderamente milagrosa. Mi propia familia proviene de lugares mucho más lejanos de los que ni siquiera los Rangers se atreven a pisar. La reunión estaba disolviéndose y avanzando hacia la fortaleza interior. Éomer y Aragorn hablaban rápidamente mientras caminaban. Harry, al parecer, estaba olvidado. Lady Eowyn obviamente notó lo mismo. Ahora que han acudido al rey para discutir su estrategia para la noche siguiente, me gustaría mostrarte las cuevas. Es donde tú y yo trabajaremos cuando llegue el momento de la batalla. Debes hacer los preparativos ahora. Porque la batalla seguramente está a solo unas horas de distancia. Éowyn rápidamente condujo a Harry fuera de la gran fortaleza, que, según explicó, se llamaba Ormburg, en honor al cuerno de Ilmameran que residía en la cima de la torre llamada Burg. Ella lo condujo por las escaleras interiores detrás del Burg hasta el muro de Deepin, una larga y gruesa franja de piedra con argamasa que se extendía a ambos lados del Deepin Comp. Finalmente la siguió mientras ella caminaba a lo largo de la orilla del arroyo, imaginativamente llamada Deepin Stream, hasta Comp. Aquí ambos pasaron junto a los caballos de los hombres Rohirrim que luchaban y Éowyn llamó al hombre que Harry supuso estaba organizando la guardia en esa área. Gambling, el rey necesita tu consejo. Lord Aragorn ha regresado y él y mi hermano se han retirado con el rey para planificar la batalla.
El hombre llamado Gamling, un anciano de aspecto alegre que Harry ubicaría en algún lugar cercano a los 70 años, avanzando hacia la princesa. Sí, mi señora. La guardia aquí está montada y las cuevas se mantendrán hasta el final, por mi honor. Iré al rey para los preparativos finales. Eowyn continuó guiando a Harry por el comb hasta que finalmente pudo ver algunas cuevas alrededor de las cuales se podían ver otras mujeres agrupadas. Elfwin, debemos meter a todos en la cueva y montar la guardia, le habló Eowyn a la mujer más cercana, el ataque pronto caerá sobre nosotros y debemos estar preparados para recibir heridos y defendernos si es necesario. Las cuevas resplandecientes de Aglarond eran impresionantes por su belleza, una majestuosidad apenas reducida por las tristes multitudes de mujeres y niños hacinados en los grandes espacios abiertos que se extendían hacia el interior de la montaña. Vetas de gemas, cristales y metales preciosos brillaban a lo largo de las paredes y fluían a través de una piedra caliza perfectamente lisa parecida al mármol. El alto techo abovedado estaba sostenido por columnas relucientes que se elevaban desde el suelo como cascadas heladas y desde lo alto estaban cubiertas por láminas relucientes de piedra resplandeciente. Debajo había un lago de claridad y quietud insuperables, tan perfectamente claro que parecía como si la cueva comenzando de nuevo en la superficie. Harry se quedó sin aliento por un momento ante la vista. Eowyn le había mostrado a Harry dónde trabajarían y le presentó a algunas otras mujeres que atenderían a los heridos. Harry había pedido su experiencia y rápidamente llegó a la conclusión de que no estaban lejos de ser huesos de sierra. Este mundo no tenía ningún conocimiento real de la medicina en absoluto. Harry sintió que su presencia aquí podría contribuir más a ayudar a los defensores que permanecerán encima de los muros seguramente infranqueables. Le preocupaba no poder nunca liberar su magia de batalla mientras estaba rodeado por un ejército de campesinos medievales supersticiosos, pero podía realizar algunas curaciones milagrosas. Todavía se resistía a situarse en el centro de una nueva guerra. Después de ver las murallas y el ejército enviado para asaltarlas, sintió que los hombres probablemente podrían resistir incluso sin su ayuda. No tenían máquinas de asedio ni catapultas. Su única opción sería escalar las paredes escarpadas, una tarea que no debía emprenderse a la ligera. Al hablar con Eowyn, rápidamente se dio cuenta de por qué ella no deseaba estar allí. Ella era una guerrera en su corazón, o al menos eso creía. Le habían quitado muchas cosas a lo largo de su vida. No había sido fácil y Harry sintió que ella se sentía mucho más atraída por la idea de una buena muerte que por una buena pelea. Harry no sabía cómo lidiar con eso en absoluto. Su impresión fue que ella deseaba la muerte, pero que era demasiado orgullosa y obediente para acabar con ella de forma tan sencilla. En cambio, deseaba ponerse en una situación en la que moriría, pero en la gloria. Quería ser grabada en las historias y en las canciones como una gran doncella guerrera. Harry había estado en lugares bajos antes y podía simpatizar hasta cierto punto, pero no había nada que pudiera hacer por ella ahora. Simplemente decidió vigilarla tanto como fuera razonable, hacía mucho que había aprendido y, para su dolor, que no podía salvar a todos. Mientras hablaban llegó a las cuevas un corredor, un joven de apenas 10 años. La batalla había comenzado y debían prepararse con sus tratamientos porque las flechas volaban en las nubes y las bajas ya aumentaban. Poco después, trajeron al primero de los heridos. Un anciano demacrado con una flecha de púas de aspecto cruel alojada en su estómago. Harry inmediatamente se puso a trabajar. Sus habilidades como sanador no eran nada del otro mundo, pero las lesiones mundanas como esta no eran un desafío para ningún mago. Hubo una ligera complicación cuando se dio cuenta de que muchas de las heridas habían sido envenenadas y resistían la curación mortal. Afortunadamente, los venenos de los orcos no eran sutiles y no poseían ninguna barrera mágica contra la malevolencia que los crearon. Harry pudo extraer lentamente el veneno de la herida con una pequeña aplicación de su magia y luego desapareció la apestosa negra después de que lo reconocieron. El hombre estaba casi como nuevo en 5 minutos, pero para entonces había 10 más esperando sus atenciones. Vaya, gritos de alarma sorprendidos resonaron a través de las cuevas desde la entrada del Coom, lo que hizo que las mujeres y los niños reunidos se apiñaran más juntos por el miedo. Harry levantó la vista de su trabajo con un hombre que casi había perdido su brazo cuando los Urks habían llegado a la cima del muro profundo en uno de sus ataques. Eowyn se había movido rápidamente hacia la entrada de la caverna y estaba conversando urgentemente con un corredor exhausto y de aspecto acosado, de apenas 12 años, si Harry podía juzgar. Caminó rápidamente hacia Harry, agarrando la espada que había traído consigo a la cueva.
Los orcos están detrás del muro, dijo con tranquila urgencia, están entre los caballos y algunos se han mudado a las cuevas, los pocos guardias que tenemos necesitarán ayuda. De los que están aquí, solo tú y yo tenemos fuerzas para luchar contra este enemigo. Ven, Harry, debemos desenvainar espadas y enfrentarnos al enemigo antes de que vengan a nosotros aquí. Harry se movió rápidamente. Obviamente la batalla no iba tan bien si los atacantes estaban detrás del muro. No se quedaría quieto y dejaría que los defensores fueran masacrados por los inhumanos y salvajes orcos que los atacaban. Pronto verían la ira de un mago. Mientras él y Eowyn avanzaban hacia la entrada de la cueva, no pudo evitar preocuparse por ella, vestida como estaba con un vestido sencillo. Difícilmente ofrecería mucha protección contra las espadas y flechas de los Urks. Tendría que vigilarla de cerca en la pelea que se avecinaba. Estaba seguro de que su muerte a su lado dañaría en gran medida la buena voluntad que había obtenido cuando ayudó a Aragorn. Con la esperanza de que ayudara, subrepticiamente lanzó un par de hechizos sobre su ropa. Esperaba que ella no se diera cuenta de que sus sencillas prendas de lana ahora eran tan efectivas como el cuero curtido. También usé uno de sus favoritos, el encantamiento notificarme, con la esperanza de soportar la peor parte del asalto orco. Al final resultó que no tenía por qué preocuparse. Solo 2 Urks lograron pasar al guardia en la entrada de la cueva, ambos fueron rápidamente despachados por Eowyn y él mismo. Vio que ella realmente sabía cómo blandir la espada que llevaba. En ausencia de su magia, estaba seguro de que ella fácilmente lo vencería. Después de la breve emoción, otro corredor se acercó a ellos y les dijo que el ataque había sido bloqueado y que la alcantarilla por donde habían venido había sido bloqueada con grandes piedras. El enano Gimli había mostrado el artificio de su gente al encontrar tan rápidamente el material y el equipo para bloquear el camino del uso de Uruks y Harry estaba feliz de que ahora la batalla seguramente iría a su favor. Aunque los Uruks presionaron cada vez más, los grandes muros del abismo de Helm no caerían en carne, sangre y acero, sin importar lo que cayera, los impulsaría hacia adelante. Si bien Harry no deseaba dejar a los hombres y mujeres de Rohan en una cruel condena a manos de las criaturas de Morgoth, también sabía que esta guerra estaba mucho más allá de sus poderes o capacidad para ganar. Si demostraba todo el alcance de sus poderes ofensivos, estaba seguro de que sería vilipendiado o esperaría que los condujera a una victoria incruenta. Hacía tiempo que sabía que ninguna victoria se realizaba sin sangre. Resolvió mantener sus habilidades para sí mismo a menos que las defensas parecieran que estaban a punto de caer. Maldijo nuevamente el hecho de que no tenía tiempo para erigir barreras ni la idea de encantar defensas mágicas más allá del muro, pero ahora no era el momento para no poder hacer nada más. Ambos se retiraron a las cuevas para atender al flujo cada vez mayor de hombres heridos. Vaya, crece. Toda la cueva tembló con la fuerza de la explosión y se escucharon gritos entre los allí reunidos. La batalla había durado lo que parecieron horas, con un flujo interminable de heridos y muertos que eran llevados para recibir atención médica. Ahora, Harry sabía que las cosas habían cambiado. Antes, la noticia era que los muros aguantaban, que la alcantarilla por la que había llegado el último ataque había sido cerrada y que la torre del homenaje podría aguantar la noche. Ya no. Un corredor entró presa del pánico, el muro profundo había sido destruido por la magia de Saruman. Eowyn debía guiar a las mujeres y los niños a través de las cuevas profundas hasta un camino oculto hacia las montañas mientras los hombres mantendrían la cueva tanto tiempo como pudiera. No era más que una pequeña esperanza, ya que el camino era estrecho y no se podía recorrer a gran velocidad y las mareas de Uruk-hai no serían detenidas por mucho tiempo. Ante esto, Harry se puso de pie, con su decisión tomada. Había visto la boca de la cueva y sabía que podía defenderla contra cualquier enemigo mundano. Miró a Eowyn. Mantendré las cuevas, mi señora, no se permitirá el paso a ningún orco, si me da permiso. Eowyn se volvió hacia él desde donde ya se estaba reuniendo y ordenando a quienes la rodeaban que cumplieran con la orden de su rey. Ella lo miró por un momento con tristeza antes de que su rostro se convirtiera en una máscara sin emociones. Ambos defenderemos la cueva, dijo con aire decidido antes de volverse hacia una de las otras mujeres, y guía a todos hacia abajo y hacia afuera a través de los caminos secretos, Lord Harry y yo mantendremos al enemigo en los pasajes estrechos. Ve ahora. A su alrededor, las mujeres jadearon y le pidieron que no fuera porque no tenían ningún líder entre ellos cuando ella fue a la batalla. Eowyn no iba a ser desviada de su camino ahora elegido y los rechazó porque había una luz de batalla en sus ojos y no podía detenerla en este curso. Ella sacó su espada y le lanzó a Harry una mirada que lo desafió a no estar de acuerdo.
Había visto esa mirada en otras personas hace muchos años y sabía que cualquier discusión provocaría su ira y le serviría de poco. Él simplemente se acercó con la cabeza y se giró para correr hacia la pelea, sabiendo que ella lo seguiría. Temprano, mucho antes de lo que esperaba, escuchó el choque y el ruido de espadas y escudos, y se unieron los gritos y gritos de batalla. Cuando Harry dobló una curva, escuchó un gran grito y vio caer a un defensor, un feo trozo de metal que le había cortado el torso casi en dos. Un pequeño grupo de hombres todavía ocupaba la cámara cerrada, entre ellos estaban Gimli el enano y el hermano de Éowyn, Éomer. Harry no perdió tiempo en unirse a la batalla y sintió a Éowyn a su lado mientras cargaba hacia la refriega. Otro gran grito surgió de la gran fuerza de orcos que ahora entraban en la cámara mientras ellos también se unían al derramamiento de sangre. Todo era batalla y sangre mientras Gimli y Éomer alzaban sus gritos de batalla para hacer eco en las cuevas. ¡Caz! ¡Caz! Gritó Gimli mientras lo atacaba con su gran hacha y derribaba a cualquier orco lo suficientemente imprudente como para acercarse a una distancia de ataque. Aún así, Harry mantuvo su magia en la locura por miedo a la reacción. Sin embargo, eso no significaba que estuviera indefenso. Había encantado su espada para que fuera más ligera y mucho más afilada que cualquier espada normal. Su propia fuerza se vio reforzada por un hechizo de fortaleza y su ligera armadura de cuero, nuevamente arrebatada a un desafortunado bandolero, fue encantada para repeler las espadas. Finalmente, un encantamiento supersensorial le permitió imitar la conciencia sobrenatural de un espadachín verdaderamente experimentado. En conjunto, esto lo hacía casi inexpugnable en el campo de batalla, a pesar de no tener la habilidad mostrada por Éowyn o Éomer. Por gran habilidad que ambos tenían. Aunque tampoco lo fue la fuerza de destrucción que era Gimli hijo de Gloin. El hermano y la hermana sacrificaron muchos orcos y no sufrieron heridas porque la línea de Orle estaba mucho más allá de la habilidad de los simples orcos. Se mantuvo cerca de Éowyn y permaneció hombro con hombro mientras los dos lanzaban carga tras carga, su batalla se hizo eco en el tumulto que rodeaba a Éomer y Gimli. La espada de Éowyn fluyó como agua a su alrededor mientras cortaba orco tras orco. Harry no tenía su delicadeza, pero sus ayudas mágicas compensaban su falta de experiencia, su espada cortaba espadas, armaduras, carne y huesos, todo con la misma facilidad. El asalto no endurece mucho. Pronto la cueva quedó ahogada por los cadáveres y el suelo se ennegreció con la sangre de las repugnantes criaturas. Los estanques relucientes que alguna vez fueron tan claros y puros corrompidos por la oscuridad que corría por las venas de las creaciones de Morgoth. ¡Jaja! Gritó Gimli. Ese elfo tendrá dificultades para mejorar mi conteo ahora. Éomer estaba igualmente entusiasmado y golpeó con fuerza al enano en la espalda mientras sacaba sangre negra de su espada. De hecho, maestro Gimli, creo que nuestro conde será escuchado. Sus ojos se dirigieron hacia donde estaban Harry y Éowyn, el suelo a su alrededor asfixiado con cuerpos y la sangre de medio centenario de orcos. Hermana. Debías llevar a nuestra gente a un lugar seguro mientras manteníamos las cuevas. ¿Por qué viniste aquí para unirte a los hombres en la batalla? Harry tuvo que reprimir una mueca ante eso, a pesar de conocerla poco tiempo, sabía que era poco probable que eso le cayera bien a Éowyn. Le lanzó a su hermano una mirada feroz. No me encogeré en la oscuridad y esperaré a que la muerte me lleve ni huiré cuando nuestro rey esté asediado. Si estos van a ser los últimos días de la marca, entonces moriré con una espada en la mano y una maldición sobre mis labios. Éomer parecía molesto y caminó hacia ella. Hubiéramos defendido las cuevas, hermana. Si ahora caemos, ¿quién defenderá a nuestra gente en tu lugar? No hay valor en huir ante el enemigo. Dijo Éowyn. Si caemos aquí, entonces no habrá defensa para nosotros, solo ignominia y muerte. No quiero que me lo exijas. El tiempo para eso ha pasado, estoy aquí ahora y mis cargas se irán al colinas. Juntos podemos expulsar a los orcos de estos cuevas por completo. Éomer todavía no parecía feliz, pero otra ola de orcos entró en la cueva. Los pocos combatientes que quedaban se trasladaron rápidamente a una posición defendible y la batalla continuó de nuevo. Deberíamos luchar hasta la boca de la cueva, mi señora. Necesitamos ver cómo progresa la batalla, dijo Harry en la siguiente pausa. Me temo que no va bien. Éowyn estuvo de acuerdo, la luz de la batalla brilló en sus ojos acerrados. Tú y yo tendremos gloria este día, Harry. Seguramente esa explosión fue la hechicería de Saruman. La batalla debe salir mal. Mi hermano sin duda nos seguirá si puede. Siguieron luchando a través de las cuevas, acabando con muchos más urks. Cuando se acercaron a la boca, encontraron los cadáveres de muchos de los guardias que habían dejado el camino.
Entre ellos estaba el último joven corredor, su espada oxidada y ahora rota todavía enterrada en el cuello de un orco mientras sus ojos miraban sin ver el charco de sangre mezclada ante él. Éowyn se arrodilló junto al niño por un momento cuando lo encontraron y cuando se levantó Arry pudo ver la luz de rabia y desesperación en sus ojos. Conocía al niño porque había llegado a Edoras con la noticia del incendio del Folde Oeste. Hacía escasas horas se había reunido con su madre, a quien creía perdida y ahora yacía separada de ella por la eternidad. Las lágrimas ardieron en sus ojos porque había llegado a amar al niño como a un pupilo y la furia de batalla de sus padres se apoderó de ella. Ella cargó hacia adelante y Arry la siguió pisándole los talones mientras Éomer les gritaba frustrado detrás. Pronto llegaron a la entrada de la cueva y allí la batalla dio un giro. El manejo de la espada de Arry, que había sido tan efectivo en el espacio confinado de la cueva, no fue tan efectivo aquí. Estuvo a punto de morir cuando un orco logró flanquearlos a ambos, y su vida se salvó cuando Éowyn saltó entre ellos, espada en mano, para desviar lo que habría sido un golpe mortal. Su encanto sensorial resultó más un obstáculo que una ayuda, ya que el clamor de la batalla a su alrededor provocó agudos picos de dolor en su mente y se vio obligado a abandonar el hechizo. Había tanta muerte a su alrededor que el hechizo solo sirvió para abrumarlo. En el tiempo que le tomó a Arry darse vuelta para ver que su agresor, Éowyn ya había atravesado con su espada al orco, dejando que la bestia colapsara en el suelo con un ruido gutural. Su distracción momentánea permitió que el resto de los orcos se acercaran más y Arry finalmente se vio obligado a utilizar su magia para un verdadero servicio. Tal era su peligro que supo que era eso o retirarse y permitir que todos cayeran ante el odio imprudente de los orcos de Saruman. Él y Éowyn estaban uno al lado del otro en la entrada de la cueva, cortando y cortando la masa de cuerpos que presionaban hacia ellos mientras sacaba su varita en su mano. Atacó al grupo más cercano de Uruks con un movimiento de su varita, ganándose una mirada de Éowyn con los ojos muy abiertos que duró un momento. Ella no tuvo tiempo para nada más. En ese momento Éomer los alcanzó, seguido por Gimli, jadeante y de aspecto disgustado. No sabía que teníamos un mago entre nosotros. Gandalf no mencionó tu presencia en estas tierras, llamó con sospecha. Seguramente habrías sido mejor para los muros en la vanguardia de nuestras defensas. Arry entendió que el enano tenía razón, muchas muertes podrían haberse evitado si hubiera ayudado a liderar la defensa. Pensé que los muros eran demasiado fuertes para soportarlos, que no sería necesario. No me gusta mucho la guerra ni el derramamiento de sangre, aunque soy competente en ello. Tus manos seguramente salvaron muchas vidas durante la batalla, dijo Éowyn, aparentemente menos dado a regañarlo de inmediato. Pero esa magia les daría a los hombres el corazón que seguramente necesitarán. Arry aceptó en aceptación, con los ojos cansados por la tristeza. Entonces usaré todas mis fuerzas. No sufriré más muerte debido a mi falta de voluntad para participar. A su alrededor los orcos se recuperaron del terror al ver su magia desatada pues habían pensado que el mago estaba lejos de aquí. Sin embargo, aunque temían la magia de su maestro y sus alguna vez aliados, era tal su rabia y sed de sangre que no se dejaban intimidar. Seguramente Saruman de los muchos colores era el mayor y estaban a su servicio. Arry inmediatamente comenzó a atacar al anfitrión que recién se acercaba, aunque la cercanía del combate estaba lejos de ser ideal. Sus hechizos más destructivos seguramente lo lastimarían a él o a sus compañeros si se usaran a tan corta distancia. No podía aparecerse para abrir el alcance ya que no podía permitir que ningún orco accediera a las cuevas. Simplemente luchó con lo que pudo. Era un torbellino de acero y luces intermitentes y el mismo aire gritaba y se deformaba a su alrededor mientras reclamaba a docenas de orcos. A su lado, Éowyn demostró que la sangre de sus padres todavía corría fielmente en ella. Entretejió las espadas de los orcos atacantes, encontrando y explotando rápidamente los puntos débiles en la pesada armadura de placas de las bestias negras. Arry la miró por el rabillo del ojo mientras su cabello ondeaba a su alrededor y atravesaba a los orcos como una valquiria de la leyenda nórdica. Éomer y Gimli eran cada uno como una fuerza de la naturaleza, capaces de luchar casi sin esfuerzo. Gimli contaba mientras luchaba, un recuento que aumentaba rápidamente. Éomer estaba igual de exuberante cuando la seda de sangre lo invadía y constantemente intercambiaba bromas con Gimli. Si no lo supiera mejor, diría que te alegraste de la brecha abierta en nuestros muros, llamó Éomer al hijo de Gloin mientras luchaban. Sí. Estoy a favor de la verdad, gritó Gimli. Porque no podía esperar disputar el conde del elfo mientras la batalla se mantuviera tan distante y fuera del alcance de mi hacha.
La velocidad del ataque comenzó a disminuir, los orcos no estaban dispuestos a acercarse al vengativo mago y sus compañeros. Harry aprovechó la oportunidad para intentar tener una idea de cómo iba el resto de la batalla. No parecía estar bien. Toda la tierra detrás del muro profundo estaba negra y repleta de orcos, la mayoría se movía hacia Ornburg, donde parecía que la batalla aún continuaba. Al fondo, debajo del clamor de cuerpos, armaduras y batalla, Harry podía escuchar el tamborileo rítmico de un ariete contra las grandes puertas. La fortaleza resistía, pero no sabía cuánto tiempo más. Mirando hacia el acantilado a su espalda, notó que todavía se libraba batalla en las bocas de algunas de las entradas a las cuevas. El asalto orco regresó en serio, y Harry vio que Eowyn no sería capaz de sostener otra batalla así, luciendo exhausto como ella. Ella, sin embargo, simplemente levantó la espada y la barbilla, lista para enfrentarse al enemigo con todo el valor que le quedaba. Si Harry era honesto, también estaba empezando a sentir la tensión. Una espada es algo mucho más pesada que una varita para blandirla en la batalla, incluso con los hechizos adicionales. Harry giró su varita, arrojando a los orcos más cercanos 20 metros o más hacia atrás, luego levantó su varita por encima de su cabeza y cantó las palabras que había aprendido de Dumbledore hace tantos años. Un gran muro de llamas surgió entre los asediados defensores y sus asaltantes, un gran grito surgió de las gargantas de los orcos al verlo. Ahora había llegado el momento de que realmente ejerciera su músculo metafísico. Demasiados habían muerto debido a su voluntad de dar un paso atrás. Ya fue suficiente. Su varita trazó patrones intrincados en el aire mientras completaba su complejo hechizo. El muro de fuego se convirtió en una fuerza de figuras imponentes envueltas en llamas y empuñando espadas de luz brillante. Momentos después de comenzar su ataque, los urks y los orcos huían ante ellos hacia la brecha en las paredes. Los guerreros de las llamas los persiguieron lentamente, mientras Harry les ordenaba que apuntalaran la brecha. Con sus guerreros en llamas protegiendo la brecha, los defensores podrían montar una verdadera defensa de esta parte de la fortaleza una vez más. ¡Ay! Balrog, gritó Gimli y buscó a tientas su hacha en estado de shock incluso mientras Éomer maldecía en su propia lengua. ¿Qué brujería es esta? Llamado Eowyn, guerreros de la llama conjurada. Nunca había oído hablar de tal hazaña, ni siquiera de los magos. Es complicado. Harry llamó. La explicación debe venir más tarde, porque ahora hay una batalla que ganar. Mantén alejados a los rezagados. Temo mucho que esto sea una locura, dijo Gimli mientras se giraba para mirar a los orcos que aún estaban detrás de la pared. Convocar a tantos Balrogs es un poder mayor que cualquiera de los que jamás haya escuchado o que me gustaría escuchar. Sin embargo, siguió la orden. Eowyn, Éomer y Gimli se reunieron alrededor de Harry mientras se preparaba para tapar la brecha en las paredes para siempre. Orcos desesperados rompieron contra ellos como olas sobre rocas inamovibles y Harry pudo concentrarse en reparar la pared. Vio cómo los ojos de Eowyn se agrandaban cuando enormes trozos de roca y mampostería explotados ascendían en el aire y se reformaban en el agujero que había sido abierto por la magia de Saruman. Esa es una habilidad útil que tienes, muchacho. Dijo Gimli asombrado, su miedo a los guerreros de Harry disminuyó por un momento ante una nave tan extraordinaria. Los enanos darían mucho por conocer semejante oficio. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Éomer. Hace mucho que Gandalf pasa por Rohan y Saruman habita nuestras fronteras, pero nunca he oído hablar de tal magia, ni siquiera en las viejas historias de la bruja del bosque. No es un hechizo complicado, explicó Harry mientras movía su varita con delicadeza y cuidado para juntar las piedras partidas nuevamente. Aunque admito que usarlo para reconstruir el muro de una ciudadela estaría fuera del alcance de la mayoría. Cuando el muro se reformó, los guardianes de las llamas de Harry tartamudearon y murieron, su forma liberó un torrente de fuego sobre todos los orcos cercanos. Se escuchó un gran grito y el olor enfermizo a carne quemada recorrió brevemente el campo de batalla antes de ser azotado y arrastrado por el viento y la lluvia que caían pesadamente sobre todos los que luchaban allí. A su alrededor, unos pocos hombres supervivientes vitorearon, aunque el recuento de muertos estaba mucho más allá de los cálculos de Harry. El Ornburg todavía estaba bajo asalto e incluso ahora no podía ver a ningún hombre sosteniendo las murallas tan fuertemente invadidos por la marea que había entrado por la brecha. El rey está asediado en Cuerno Burgo, dijo Éomer. Debemos lucharles con alivio, estamos contigo Gledfrea. Gledfrea lo llamaban ahora, maestro de las llamas en la antigua lengua de los Rohirrim. Seguramente era un maestro de las llamas, y entre los hombres allí reunidos, pocos dudaban de que la victoria les llegaría con tal poder entre ellos. Oh, sí.
gritó Gimli emocionado mientras blandía su hacha muy sucia con anticipación. A pesar de su evidente fatiga, Éowyn se negó a ceder. Yo también estoy contigo. Rápidamente reunió a todos los hombres que pudieron para atacar a los atacantes en el asediado Ormburg. Entonces pareció como si el mundo respirara profundamente, los combates en Cuernoburg disminuyeron y un murmullo se expandió entre los orcos. Entonces sonó el gran cuerno de los abismos. El bajo más profundo del enorme cuerno de Ilmamerand resonó tanto en orcos como en hombres. Aquellos que lo escucharon sintieron un gran corazón, reducidos a los pozos de la desesperación por el sonido, y todos sabían que los Rohirrim estaban resurgiendo en la batalla. El sonido se extendió entre las montañas y resonó desde las profundidades, un coro de aflicción y duda que acosó al enemigo. Desde dentro, Arry escuchó un grito. Amerand. Yelmo se ha levantado y cabalga hacia la guerra. Yelmo para el rey Théoden. Al final se marcharán. Gritó Éomer. Debemos unirnos a ellos y expulsar a los orcos de nuestras murallas. Los hombres que los acompañaban gritaron en respuesta al clamor interior. Yelmo. Yelmo. Yelmo y el mago. Juntos, y con Éowyn corriendo a su lado, Arry condujo su pequeña fuerza hasta lo alto de los muros del Ormburg, limpiando los parapetos. Me bastaron unos momentos para ganar y despejar los muros, tal era la desesperación del enemigo y la ira de los Rohirrim. Arry contempló la batalla mientras el rey y sus jinetes se abrían paso entre el vacilante ejército de orcos. Sobre ellos el sol estaba saliendo y con él llegó la esperanza de que la oscuridad de esa noche maligna pudiera desaparecer. De la luz del sol naciente surgieron más jinetes, miles de hombres a caballo cabalgaron en ayuda de su rey. Erkenbrand ha llegado. Gritó Éomer con alegría al verlos descender sobre las legiones de Saruman poniéndolas finalmente en fuga. Entre los jinetes en el valle, Arry pudo ver una figura vestida completamente de blanco, el poder y la sabiduría eran su vestimenta y de él surgió una luz cegadora que ahuyentó a los orcos en pánico. Escuchó a los jinetes de abajo gritar Gandalf. Y el jinete blanco. Y ahora sabemos de quién habló Aragorn. Fue mucho lo que Arry sintió en el poder de Gandalf, porque nunca antes se había encontrado con un poder tan brillante como el que se mostraba allí. Aunque a sus ojos era un anciano dentro de su magia, sintió tal poder que lo dejó casi sin aliento. Una porción más pequeña de ese poder ahora atacó a los orcos y fueron acosados. Aterrorizados y enloquecidos, los orcos huyeron del valle que atravesaban bajo las ramas de un bosque oscuro, un bosque que no había estado presente el día anterior y que nadie había visto llegar. La madera oscura se tragó a la multitud de orcos que huían y nunca más se volvió a oír nada de ellos, ya que la ira del antiguo Fangorn era realmente temible. Un alboroto se elevó entre todos los hombres, y Éowyn se unió a ellos con entusiasmo y voz ronca. Victoria. Erkenbrand. Théoden. Aragorn. E incluso, para asombro de Arry, Gledfrea.